Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad voy a exponer un tema muy importante que es la síntesis gráfica. ¿Qué entendemos por síntesis gráfica? Es la capacidad de simplificar formas o conceptos dándole mayor fuerza, expresividad y una comunicación más clara del mensaje. También podemos mencionar que es una figura que simplifica su forma original, manteniendo el uso de líneas y planos, pero en menor cantidad. Cada método utilizado para simplificar produce un efecto visual, como podemos observar aquí, ¿ya? Diferente, aunque el contorno general de la misma permanezca. Para lograr una síntesis gráfica debemos tener como referencia el tema de la morfología. Bueno, ¿qué es el tema de la morfología? Para hacer el trabajo de la síntesis gráfica se debe practicar y tener como base el estudio de la morfología en el diseño, porque es muy importante que se estudie en la generación actualmente y las propiedades de la forma que podemos ver que es el de aquí, que la primera propiedad es la antroforma. ¿Qué es la antroforma? La antroforma es una forma humana que podemos observar aquí, profesor. Tanto de la persona de aquí, estas, ¿no? Que viene a ser contorno, dibujo lineal, fragmentos, negativo, fragmentos, toda esta parte, profesor. Antroforma, que son formas humanas. Y luego tenemos la fitoforma, que viene a ser, que proviene de todo lo que son vegetales. ¿Cómo podemos observar? Todo esto, profesor. Fitoforma, que viene a ser todo lo que viene a ser con vegetales. Luego tenemos, por último, la zooforma, que es de género animal. Animal, como podemos observar aquí, profesor, en síntesis gráfica. Animal. Y luego tenemos lo convencional o inanimado, que viene a ser objetos sin vida. Bueno, profesor, prosiguiendo con la exposición, luego de la síntesis gráfica voy a hablar sobre los métodos de síntesis gráfica. Tenemos varios métodos de síntesis gráfica. Una de ellas que viene a ser síntesis de alto contraste o sombreado, como podemos observar aquí, profesor. Como bien había comentado, cada método utilizado para simplificar produce un efecto visual, como bien lo había recalcado, ¿no? Diferente a la imagen real. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar sobre el primero, que viene a ser el sombreado o síntesis de alto contraste, que podemos observar aquí en la apariencia de una mujer. ¿Qué podemos observar aquí? En esta síntesis se decúa especialmente en las luces y sombras, como podemos apreciar aquí, para proporcionar un efecto de volumen sobre la forma, creando sensaciones así de una imagen estilizada, como podemos observar aquí. Síntesis en alto contraste. Y síntesis negativo, que viene a ser que le da un efecto como negativo, ¿no? Que viene a ser que la figura de la superficie continua puede tener detalles usando líneas en negativo, pero aún así sobre fondo negro las líneas pueden ser blancas, como podemos observar aquí, profesor. Blancas, ¿no? No tiene los detalles, ¿no? Se debe guardar tanto los detalles internos como externos. Luego de aquí, profesor, tenemos la síntesis geométrica. ¿Qué entendemos por síntesis geométrica? La figura se representa a través del uso de las formas geométricas y planos que brindarán una sensación de rigidez y dureza. Como podemos apreciar aquí, profesor, aquí está, de la misma silueta de la mujer, ¿no? Y lo podemos estar en geometría. Luego, profesor, tenemos síntesis en dibujo lineal. ¿Qué entendemos por síntesis en dibujo lineal? En este proceso consiste en captar, ¿no?, o observar los mayores detalles de líneas que existe en la figura, en este caso la mujer. Luego tenemos síntesis de contorno. A ver, un momento, por favor. Bueno, aquí está. Síntesis de contorno. Va a ser el recorrido de la línea que va a encerrar la figura y convertirlo en un solo plano, que podemos observar aquí, que es la forma de la figura, por eso es síntesis de contorno. Y luego tenemos la síntesis fragmentada o formas, que viene a ser como que la figura sufre una descompensación de segmentos planos cortados entre sí, como si fuesen pedazos de la misma forma, que podemos observar aquí, profesor, que se puede apreciar.
Luego, profesor, les daré otro ejemplo más respecto a los métodos de la síntesis gráfica con este animal, que viene a ser un tucán. Esta es una imagen de referencia, ya que es un animal, pero en este caso yo les voy a explicar en métodos de síntesis gráfica, empezando por dibujo lineal. El dibujo lineal. Aquí está. La forma más simple, más sencilla de simplificar la imagen es por sus líneas. Intenta captar el mayor detalle posible recuperando las líneas de la imagen del tucán que podemos observar aquí, profesor. ¿Ya? Luego, profesor, tenemos la imagen del tucán, pero en un método de síntesis gráfica de silueta. ¿Qué es la silueta? Es un proceso tan simple también y sencillo como conservar las líneas exteriores de la imagen y eliminar por completo el resto. ¿Ya? Profesor, luego tenemos el método de síntesis gráfico fondeado, que podemos observar aquí igualmente en la imagen del tucán. Añadan el fondo para crear un efecto, nosotros decimos, ¿no? Un fondo más atractivo en el que sobresale la contraforma de los elementos, como podemos observar que el tucán. Es un recurso muy, pero muy bonito particularmente. Luego tendremos a continuación el sombreado, que se aplica, que podemos observar aquí en el tucán, pequeños sombreados por aquí, ¿no? Que destaca las partes esenciales de las imágenes, ¿no? Que vienen a ser acá las plumas, el contorno de la vista, ¿no? En esta imagen es muy icónica también, profesor. Luego, profesor, tengo el negativo. La imagen y negativo. Tomo la imagen y lo convierto en negativo, de modo que podemos observar que cuando las líneas están así, están en blanco. ¿Ves? De modo que las líneas están en blanco. La convierto en negativo y así podemos observar el tucán. Luego tenemos, profesor, el tema del fragmentado en el tucán, que podemos apreciar aquí. En este caso, tomando el tratamiento del negativo anteriormente, se añade además al fondo, de modo que sea parte de la figura. Se tiene un efecto como si hubiésemos recortado las piezas de la imagen, ¿no? Que podemos observar aquí, profesor. Incluso se puede notar que las líneas son mucho más gruesecitas, que son color blanco, pero son un poco más gruesas, y se puede ver la silueta y absolutamente todo del tucán. Aunque no el color, pero sí la silueta, todo lo que viene a ser fragmentado. Luego, profesor, por último tenemos el geométrico. ¿Qué entendemos por geométrico? Síntesis geométrico, que realiza una síntesis o simplificación con líneas rectas y geométricas para así nosotros poder asegurarnos de no perder la rigidez, la legibilidad de esta imagen que es el tucán, profesor, que están hechas a base de figuras geométricas, líneas rectas, ¿no? Son una síntesis o simplificación con líneas rectas, profesor, de la imagen del tucán. Luego, profesor, voy a pasarle al siguiente, que viene a ser el grado de iconicidad. ¿Qué viene a ser el grado de iconicidad? Bueno, el término de iconicidad se refiere de mayor similitud entre una imagen que podemos observar aquí y lo que representa en la vida real. Es decir, la relación de apariencias entre la propia imagen y sus referentes. Podemos decir que una imagen con un grado de iconicidad alto es una imagen realista. Una con nivel medio de iconicidad es una imagen figurativa, como podemos observar, y es una imagen figurativa. Y aquella que tiene un grado de iconicidad nulo es una imagen abstracta. Pero para una comprensión, le voy a comentar la escala de iconicidad, que se establece en 3 niveles fundamentales de iconicidad, de mayor a menor de las imágenes. Y viene a ser el representativo, el simbólico y el abstracto. En el caso de representativo, donde la apreciación directa por parte del receptor del referente visual se establece desde un nivel de codificación bajo. El simbólico establece una mayor simplicidad en la representación de la imagen referencial, que sí contiene, codifica lingüísticamente referencial, mayor complejidad. Y por último tenemos el abstracto, que viene a ser que reduce la imagen a sus componentes visuales más básicos a nivel de codificación, es alto.
Naturalmente, profesor, entre un nivel y otro se dan diversos grados de iconicidad, pero en conclusión, en este momento estamos observando un grado de iconicidad como un ejemplo que hemos puesto de aquí. A continuación, profesor, les voy a nombrar las técnicas que podemos aplicar aquí de elaboración en la síntesis de la imagen o de una imagen. Bueno, ¿qué podemos observar aquí, profesor? Aquí podemos observar un animal, que es el gallo, que está utilizando los métodos de síntesis gráfica en la parte de aquí. Entonces, cada método utilizado para sintetizar, produce un efecto visual diferente. Un mismo objeto puede ser sintetizado de maneras diversas, lo cual genera en consecuencia diferentes sensaciones, como podemos observar aquí en este animal que es el gallo. Cada método utilizado produce una sensación, como ya lo había comentado, y un efecto visual diferente. Icónicamente la imagen es la misma, como podemos observar aquí, es la misma, solo que aquí está sintetizado, profesor, y aquí es la imagen. Icónicamente la imagen es la misma. Y cada método utilizado para sintetizar produce un efecto visual diferente, como podemos apreciar en estos momentos. Un mismo objeto puede ser sintetizado de maneras diversas, lo cual genera en consecuencia diferentes sensaciones, pero a las finales el objeto viene a ser el mismo. Bueno, profesor, esa es toda mi exposición. Muchísimas gracias y espero que tengan un buen día.